Saludos, profesora y compañeros. En esta oportunidad voy a exponer el caso relativo al derecho de paso por territorio de la India en beneficio o favor de Portugal. Es un fallo de 12 de abril de 1960. En primer lugar, tenemos los hechos del caso. Se tiene que el 21 y el 22 de julio de 1954, la India obstaculizó el paso a un grupo de nacionales portugueses, a un grupo de portugueses indios y a una delegación encomendada por el gobernador de Damasco. Este impedimento de paso motivó a que Portugal solicite el pronunciamiento de la Corte. Tras la presentación de la solicitud por parte de Portugal, la India presentó a la Corte seis excepciones preliminares. En un fallo del 26 de noviembre de 1957, la Corte rechazó las cuatro primeras excepciones e incorporó la quinta y la sexta al fondo del asunto. Respecto de la quinta excepción y la sexta, versaba sobre la competencia. Y bueno, la quinta suponía una reserva mediante la cual, si bien se aceptaba la jurisdicción de la Corte en todas las controversias, no se aceptaban en aquellas cuya jurisdicción sea de la India. Al menos eso es lo que señalaba la reserva. En la sexta reserva, de la misma fecha, suponía que, si bien se aceptaba la competencia de la Corte, solamente estas iban a regir sobre aquellas que surjan después del 5 de febrero de 1930. Bueno, lo que señalaba Portugal fue básicamente dos cosas, ¿no? En primer lugar, que su territorio en la península alcanzaba los enclaves de Adra y Nagarabelí. Y en segundo lugar, que en 1954, en julio, la India había impedido que Portugal ejerza el derecho de paso que supuestamente tenía, de tal manera que le resultaba imposible ejercer sus derechos de soberanía sobre los enclaves señalados. Básicamente pedía tres cosas, ¿no? Sus pretensiones eran, en primer lugar, que se declarase que existía un derecho de paso que la India debía respetar y que este derecho de paso iba a ser entendido en términos razonables, es decir, que de ninguna manera se iba, digamos, concebir este derecho de paso como absoluto, sino que por el contrario debía estar reglamentado y fiscalizado. En segundo lugar, la Corte debía declarar que la India no había cumplido sus obligaciones en virtud de las normas de derecho internacional. En tercer lugar, bueno, Portugal quería que la Corte dispusiese que India, eh, en el caso que deba poner fin o impedir temporalmente este derecho, debe estar justificado y debe cesar de la manera más inmediata. Básicamente el fundamento sobre el cual Portugal se basaba, y el primero y el más importante, era que existía un tratado celebrado en 1779, mediante el cual se dictaban decretos por el gobernante de Maratá, en los cuales le confería a Portugal la soberanía sobre los referidos enclaves y por tanto el derecho de paso. La India señalaba que la pretensión era vaga porque el estatuto de 1779 no era concreto, sino era abstracto o al menos no era preciso y que por tanto no había eficacia. Y finalmente también señalaba que los decretos, al menos en el caso particular, no cedían autonomía o propiedad, sino que todo era una simple concesión. Bueno, la Corte señaló primero respecto a la competencia, respecto a las reservas que se señaló en los puntos 4 y 5 de los hechos del caso. Respecto a este extremo, señaló que sí tenía competencia, ¿no? Respecto a la quinta excepción alegada por la India, la Corte señaló que siempre que ambas partes de una controversia adopten una posición jurídica, eso ya le daba a la Corte la potestad para intervenir, al menos en pronunciamientos. Es decir, en ese extremo, la reserva que había hecho la India no, por así decirlo, contravenía pues esta norma del derecho internacional, al menos en tanto era competencia de la Corte. En segundo lugar, respecto a la sexta excepción, señaló que para que una controversia surja, todos los elementos constitutivos de esta controversia deben surgir. Es decir, por tanto, que no había justificación para señalar que la controversia se había suscitado antes de 1954. Bueno, finalmente, respecto al fondo del asunto, y ya concretamente, la Corte concluyó lo siguiente. En primer lugar,
que sí tenía Portugal un derecho de paso a través del territorio indio en lo que respectaba a los particulares, funcionarios públicos y mercaderías en general, y que este derecho de paso debía estar sujeto a reglamentación. En segundo lugar, concluyó que Portugal no tenía en 1954 el derecho de paso respecto de Fuerzas Armadas, eh, policía y armas y municiones. Finalmente, en tercer lugar, respecto a que si la India había omitido una obligación que le correspondía a consecuencia del derecho de paso de Portugal en relación a los particulares, funcionarios civiles y mercaderías, la Corte señaló que no había infringido una obligación, puesto que la India se encontraba, por así decirlo, facultada para impedirle, al menos en ese momento, estamos hablando del 21 y el 22 de julio de 1954, y que este impedimento se encontraba basado en la potestad de reglamentar. Eso es todo, gracias.